pastor, Señor Jesús. Dale sabiduría de lo alto, Señor hermoso, que te sigas manifestando, Señor, grandemente en él, mi Señor Jesús, para que Él nos dé de tu palabra, mi Señor. Oh, Padre, gracias. Yo te doy la honra y la gloria, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito seas, mi Padre. Y todo te lo pedimos en tu nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento. Vamos a iniciar el día de hoy vamos a tener un pequeño receso de la serie de 1 Corintios para hablar de un tema que yo creo que es muy conocido para todos nosotros, y es el tema de, vemos en la pantalla, la fe. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo debe ser la fe para mover montes y montañas? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo debe ser la fe para mover montes y montañas? Tal vez por ahí alguien diría, ¿verdad? Bueno, pastor, si mi fe es del tamaño de un grano de mostaza, yo le diría a esa montaña, muévete, y ¿qué va a hacer la montaña? Y se moverá. Bueno, por lo menos así dice la alabanza, ¿verdad? Si tuvieras fe, ¿cómo? Como un grano. Bueno, pero ¿sabe que ese es el error que cometemos? Que damos la respuesta citando una alabanza en vez de, pero sin hacer referencia al texto bíblico. Mire, hay dos citas bíblicas que hablan de mover montes, pero como siempre, de las dos citas, nosotros los cristianos, los buenos cristianos, tomamos la que más nos conviene de las dos, la que podemos manipular, la que podemos torcer un poquito o acomodarla a nuestra conveniencia, para que diga que Dios puede hacer grandes cosas y que no me pide mucho a mí. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, miren, una de ellas, de las dos citas que hablan de mover montes, una de ellas es la más común, se encuentra en Mateo capítulo 20. Es donde un hombre se le acerca a Jesús, va con Jesús y le dice que, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y sufre. Y luego dice, y lo traje con tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacer ¿qué? Absolutamente nada. Yo me imagino en ese momento Jesús volteando a ver a los discípulos, así como diciéndoles, ¿really? Así como, ¿no hicieron nada? Entonces Jesús agarra al muchacho y lo sana, expulsándole un demonio, ¿correcto? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Un cristiano, escuche bien, un cristiano no puede ser poseído por un demonio, ni por uno, ni por muchos. El enemigo, los demonios, nos pueden atacar, podemos ser oprimidos por los demonios, pero un demonio, una vez que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo dentro de nosotros, el demonio o cualquier otra cosa no puede habitar dentro de nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo no comparte la habitación con alguien, con el enemigo. Es ilógico, así que no puede pues un cristiano ser poseído por un demonio, imposible. Pero volviendo con el tema, Jesús expulsa al demonio, después regresan o vienen los discípulos ante Jesús y se le quedan mirando y le hacen una pregunta y le dicen, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, ¿por qué no pudimos sacar al demonio? La respuesta de Jesús fue la siguiente, Mateo 17:20. ¿Por qué? Por su poca fe. Mire, Jesús está acusando o está diciéndole a los discípulos, nada más y nada menos, a quienes anduvieron con él, aquellos que vieron todo lo que Jesús hizo, ahora les está diciendo Jesús, ustedes no pudieron hacer nada por su poca fe. Así que su poca fe no les permitía hacer lo que el Señor, lo que Jesús ya les había encargado hacer o encomendado hacer tiempo atrás. Mire, en Mateo capítulo 10, unos versículos antes, versículo 5, Jesús dice, Jesús envió a los 12 discípulos, a los apóstoles, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanos entren. Me voy a brincar al 7.
y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, y además, ¿qué tenían que hacer? Echar fuera demonios. Ya Jesús les había dado autoridad, les había dado poder, los había instruido en que ellos podían echar fuera demonios. Ellos, cuando Jesús los envió, ellos no iban a ver si podían hacerlo. Ellos iban porque podían, tenían la autoridad, o sea, Jesús los había encomendado, o sea, no voy a ver si puedo, voy porque puedo. Pero no sé qué pasó desde el momento en que Jesús les dijo a ellos: vayan y echen demonios, hasta el momento o el tiempo que transcurrió, no sé qué pasó, que ellos, cuando este padre llegó y les dijo: mi hijo tiene problemas, ellos no pudieron hacer absolutamente nada. O sea, desde el momento que Jesús les dijo: vayan, y al momento en que vino este padre: mi hijo está enfermo, algo pasó entre medio que evitó que estos discípulos pudieran hacer algo. No sé, a lo mejor fue el COVID-19 que les empezó a afectar la fe, como lo ha hecho en muchos de nosotros el día de hoy, muchos cristianos. De repente empezamos a perder la fe, empezamos a dudar de las cosas de Dios, dejamos de congregarnos, empezamos a enfriar, y todo por el COVID-19. Hay que echarle la culpa a lo que está ocurriendo afuera para excusar lo que ocurre aquí dentro. Miren, estos discípulos no tenían ni la más mínima fe para hacer lo que tenían que hacer. Absolutamente nada de fe. Ahora escuchen lo que Jesús les dice. Vamos a continuar con el versículo 20. Tienen poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada les será imposible. Y aquí está la famosa frase que citamos, ¿verdad? Todos, bien conocida por todos: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña: muévete, y la montaña se va a mover. Hasta como que le ponemos ritmo cuando la citamos, ¿verdad? Pero miren, de esta parte del versículo 20, es todo el versículo 20. De esta parte del versículo 20 sacamos una enseñanza errónea o una creencia errónea, ya que ni el versículo completo tomamos cuando lo citamos. Porque por lo regular, cuando hablamos de este versículo, dejamos fuera la parte donde Jesús dice: por su poca fe. Esa parte la dejamos, no nos gusta. Y empezamos el versículo diciendo: es que si tuvieras fe como un grano de mostaza. De ahí me conviene para abajo, de ahí para abajo sí me gusta. Lo de la poca fe, como que no lo voy a dejar afuera. Ahora, o sea que así podemos decir, dejamos lo de arriba, así podemos decir que el Señor puede hacer grandes cosas a través de mí y por mí, con el solo hecho de que yo tenga poquita fe. O sea que con tener un poquito así, minúsculo, como el grano de mostaza que no se ve, con eso es suficiente. Y todavía tenemos la osadía, o sea, la osadía, ¿cómo sería el valor de decir, verdad? Es que poca fe es mejor que nada de fe. Con eso nos defendemos. Mire, a Jesús, hermano, no le complace ni le satisface el que nosotros tengamos poca fe. Porque la diferencia entre tener poca fe y ser un incrédulo es mínima. O sea, de repente empiezas con poca fe y vas a convertirte en un incrédulo cuando menos lo pienses. Así que, ahora mire, ¿cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cuál era la reacción de Jesús cuando veía a personas que tenían poca fe? Número uno, estaban los discípulos de Jesús en una barca, llegó la tormenta, Jesús estaba acostado, los discípulos empiezan a gritar, a espantarse, van con Jesús y le dicen: Jesús, ¿qué vas a hacer que vamos a padecer, nos estamos ahogando, vamos a morir aquí? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
Él les dijo, ¿por qué temen hombres de qué? De poca fe. Miren nomás, básicamente le está diciendo, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué acaso no estoy aquí con ustedes? ¿Qué acaso no han visto todo lo que yo he hecho durante todo este tiempo y ahora esta tormenta les causa temor? Poca fe equivale o es igual a tener miedo. Poca fe te da miedo de hacer las cosas o de las cosas. Otro ejemplo, número 2. Están los discípulos en la barca, en medio del mar. De repente ven entre las olas, recuerda que era de noche, ven entre las olas a un hombre caminar, era Jesús. Jesús se acerca a ellos. Pedro les dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. O sea, Señor, manda que yo camine también por las aguas. Jesús le dice, ven. Bueno, Pedro da los primeros pasos y sabemos lo que ocurrió. Pedro se empieza a hundir. Cuando Pedro se empieza a hundir, Jesús le dice, ay Pedro, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías caminar por las aguas. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe, porque dudaste. De nuevo, la poca fe nos trae miedo y la poca fe nos trae duda en nuestro corazón. Duda y el temor son los resultados de tener poca fe. Nos da temor y miedo de las circunstancias, de lo que esté pasando a nuestro alrededor, de lo que escuchamos en las noticias. Empezamos a sentir pánico, empezamos a contristar, empezamos a pensar las 1001 tonterías. Empezamos a tener miedo cuando no tenemos fe. Además empezamos a dudar. Dice, ¿por qué dudaste? ¿De qué dudamos? Empezamos a dudar de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, del cuidado de Dios, de la protección, o sea, de todo empezamos a dudar, porque tenemos poca fe, eso sí, como un grano de mostaza. Mire, cuando tenemos miedo o duda, tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Porque empezamos a actuar en nuestro propio sentir, con nuestras propias ideas. Y no lo incluimos en nuestros planes, o sea, no incluimos a Dios en nuestros planes. ¿Para qué voy a incluir a alguien del que tengo dudas? Del que tengo o del que me causa, ¿por qué lo voy a incluir? Así que, por eso a Dios no le agrada que nosotros tengamos poca fe, ¿ok? Les comenté que hay 2 versículos que hablan de mover montes. Uno ya lo vimos, Mateo 17:20. El siguiente versículo se encuentra en Marcos capítulo 11. Ahí, en Marcos 11 es el pasaje donde Jesús habla de la higuera seca. Recuerda que Jesús iba caminando con los discípulos, vio una higuera, Jesús se acercó, la maldijo y la higuera se secó. Pedro va con Jesús y le dice, oye Jesús, la higuera se secó, mira, qué raro. Jesús, ahora escuche la respuesta que Jesús le da a Pedro. Y note la diferencia entre Marcos 11 con Mateo 20, de los 2 versículos. ¿Qué fue lo que le dice Jesús? Pedro, ten fe en Dios. Fíjese cómo empieza. Antes que nada, Pedro, antes de cualquier cosa, ten fe en Dios. Versículo 23, porque de cierto les digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y tenga fe como un grano de mostaza, ¿eso dice? No, ¿verdad? Dice, y no dudare en su corazón, o sea que no haya duda, y creyere. Recuerda que es lo que causa la poca fe, la duda y el no creer. Y dice aquí, el que no dudare en su corazón y creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces, Marcos 11, versículos 22 y 23, nos hablan de no dudar y creer. En otras palabras, nos habla de no tener poca fe, sino tener mucha fe. Es la diferencia entre Marcos 11
y la interpretación que le damos a Mateo 20. Y como siempre, como que Mateo 20 nos gusta más, ¿verdad? El del grano de mostaza. No dudar en nuestro corazón. ¿Qué es? Bueno, es declarar, es proclamar, es manifestar confianza en Dios. A pesar no solo de lo que pueda ocurrir en el futuro, ay, no sé lo que va a ocurrir 5 o 10 años después, no, sino además estás manifestando tu fe a pesar de lo que esté ocurriendo el día de hoy en el presente. O sea que nuestra fe, hermanos, lo he dicho una y mil veces, no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor, jamás. Dios no se deja llevar por las circunstancias. Oh, ay, duda de mí, no voy a poder con esa situación. Y si tiene razón que dude de mí, jamás. Las circunstancias no pueden determinar nuestra fe. Le voy a dar 3 ejemplos de lo que es no dudar en su corazón y creer. ¿Okay? 3 ejemplos de lo que es no dudar y lo que es creer. Ahora, ponga atención a la petición que estas personas hacen a Jesús. No en lo que le piden, no en el problema que le llevan para que le resuelve, sino lo que le piden a Jesús hacer, ¿ok? Para ver su fe. Número 1, primer ejemplo. Tenemos la hija de un hombre. Esta hija está enferma, ella está en casa, está agonizando. Ahora, imagínense la desesperación de este papá al ver a su hija o saber que su hija está agonizando, que está a punto de morir. Este hombre, cuando se entera de que Jesús había llegado a la ciudad, él corre con él, se acerca, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Señor, mi hija está agonizando. ¿Qué fue lo que le pidió hacer? Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre está diciendo: Jesús, lo único que necesito es de que vayas y toques a mi hija, que pongas tus manos sobre ella, y yo tengo la confianza, tengo la certeza, yo tengo la seguridad de que cuando tú la toques, ella se va a salvar. Hermano, eso es fe. Número 2, otro ejemplo. Tenemos a un centurión, a un jefe de los soldados. Recuerden que este es un hombre importante. Igualmente, este centurión tenía a un siervo que estaba enfermo. En cuanto el centurión o este jefe de soldados se entera de que Jesús andaba por la ciudad, igual que el padre, corre con Jesús, se acerca a él y le dice: Jesús, mi hija está enferma, mi siervo está enfermo. Jesús le dice: yo iré a tu casa y lo sanaré. Está bien, no hay problema, yo voy contigo, te acompaño. Escuche cuál fue la respuesta de este hombre a Jesús. Le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, no soy digno de que vengas a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. No tienes que ir a tocarlo, no tienes que acompañarme. Solamente desde aquí donde estás, Jesús, di que mi siervo sea salvo y yo sé que sanará. Una pregunta. Tenemos a 2 hombres. Un hombre le está pidiendo a Jesús que vaya y toque a su hija. Otro hombre le está pidiendo a Jesús que solamente diga la palabra. Una pregunta: ¿cuál de los 2 tenía más fe? ¿Qué pasa cuando una persona necesita ayuda y va con Jesús, pero no le pide ni que hable, ni que vaya y toque, no le pide absolutamente nada? Fíjese, el tercer ejemplo. Tenemos a una mujer con flujo de sangre. Esta mujer igualmente tenía 12 años enferma, se entera de que Jesús iba por la ciudad. Inmediatamente ella piensa:
tengo que ir a pararme frente a Jesús para que me toque. No, ¿verdad? Ella, con mucho cuidado y abriéndose paso entre la multitud y calladita, se acerca, estira la mano y toca el manto de Jesús, el borde de su manto. ¿Por qué? Porque ella decía, Mateo 9:21, dentro de sí, si solamente toco el manto, seré salva. Mire, Jesús, no necesito que me toques tú, no necesito que me hables a mí, que digas nada, nomás necesito tocar un poquito de tu ropa. De nuevo la pregunta, ¿cuál de las tres personas tenían más fe? ¿La que le dijo Jesús, ven y toca? ¿La que le dijo Jesús, solamente habla? ¿O esta persona que le dice que solamente iba para tocarlo? Bueno, los tres tenían una gran fe. Los tres. La demostraron, uno, yendo primeramente a buscar a Jesús. En cuanto supieron que Jesús iba caminando o estaba en la ciudad, ellos fueron con él, lo buscaron. Es una demostración de nuestra fe. ¿A dónde va usted cuando necesita resolver un problema? ¿A quién acudes? Número dos, creyeron de corazón que Jesús podía cambiar la situación por la que estaban pasando. No importa la situación, no importa el problema, ellos creían de corazón que Jesús lo iba a hacer algo. Y número tres, no dudaban de él. Jesús ve y toca, Jesús habla, si solamente le toco. Eso es no dudar en su corazón de lo que el Señor puede hacer por usted. Muchas veces a nosotros eso es lo que nos pasa. De los tres, ni vamos a buscar a Jesús, ni creemos de corazón que pueda hacer nada, y empezamos a dudar. Mira, hermano, les pregunté que cuál de los tres tenía más fe, solamente como una pregunta capciosa. La respuesta es correcta, los tres tenían la misma fe, gran fe, no la fe de un grano de mostaza. Pero lo que le quiero entender es que no podemos juzgar o calificar la fe de una persona basado en lo que le pide a Jesús hacer. Juzgue la fe de las personas por las acciones que las personas toman, por lo que hace la persona. Los tres demostraron tener gran fe. Tener fe en Dios es poder descansar en Él. Es poder citar de corazón, no solamente como una lectura, sino poder citar de corazón las palabras que el ángel le dijo a María cuando le dijo que iba a tener a un hijo sin conocer hombre. Imagínense, llega el ángel y podríamos decir que le está diciendo María, Dios va a hacer algo contigo que no ha hecho con nadie más. Desde el principio de la historia, de todos los seres humanos, Dios va a hacer algo contigo excepcional. Nadie lo ha visto, algo que jamás ha ocurrido. No sé a cuántos de nosotros nos entraría duda. Espérame, pues, o sea que no hay antecedentes de eso. Espérame, no ha ocurrido jamás. Nadie lo ha hecho. Espérame, entonces, ¿quién sabe si lo puede hacer? El ángel le dice, María, nada hay imposible para Dios. Nada. Y eso es algo que nosotros debemos creer de corazón y no dudar de esas palabras, de que cuando él dice, no hay nada imposible para Dios, es porque realmente no hay nada imposible para Dios. Necesitamos creer en nuestro corazón este versículo, que es una realidad. Que cualquier cosa con la que estemos pasando, por la que pueda venir, por lo que sea, nada hay imposible para Dios. Pero para eso se requiere que tener
fe, no del tamaño de un grano de mostaza, no, pero semejante al grano de mostaza. ¿A qué se refiere, pastor? Bueno, les voy a explicar. En cierta ocasión estaba Jesús con los discípulos y les dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo voy a comparar? Imagínense a los discípulos, porque Jesús les hace una pregunta. Imagínense a los discípulos diciendo: es semejante a ese gran monte que está ahí, el reino de Dios. No, espérate, Juan, ¿cómo crees? Es semejante al inmenso mar, grande, grande, grande. Y yo me imagino a Jesús viéndolo: ay, estos muchachos no aprenden. Y les dice: ¿es semejante a qué? Mientras usted lee, yo tomo agua. Es semejante al grano de mostaza. Y luego da la explicación del por qué. Que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en él. Este es el evangelio de Lucas. En el evangelio de Marcos, de Mateo y Marcos, en el mismo ejemplo, ellos hacen referencia al tamaño de la semilla. Ellos dicen: es la más pequeña de todas las semillas. La semilla de mostaza es la más pequeña, en el evangelio de Mateo y Marcos. Pero escuchen, Jesús no está diciendo que el reino de Dios es de igual tamaño que la semilla de mostaza, sino lo que está diciendo es que es semejante a lo que el grano de mostaza se convierte cuando crece. O sea, lo que no se veía, ahora se ve. Ahora es un gran árbol. Lo que era poco, ahora es mucho. Que hasta las aves vienen y posan sobre él y descansan. Así el reino de Dios es semejante al grano de mostaza, que se expande, se va expandiendo, va creciendo. Se refiere al asombroso crecimiento del reino aquí en la tierra. Lo que empezó con unos cuantos discípulos, ahora en la actualidad hay millones y millones de creyentes. O sea que creció lo que había empezado con muy poco. De igual manera, al decir que si tuvieras fe como un grano de mostaza, Jesús no está diciendo que tu fe sea pequeña, sino que tu fe debe de manifestarse, debe de verse, debe de darse a conocer. Tu fe debe ser vista por los demás también. A través de cada prueba, la fe se va fortaleciendo. Ahora, ¿qué necesito para tener fe? ¿Qué necesito para tener? ¿O por qué necesito tener fe? ¿Por qué es necesaria la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No importa lo que hagas, puedes ser la persona que más ayude en la iglesia, puede ser la persona de la alabanza, puede ser el pastor, puede ser el ujier, puede ser la persona que levanta las manos cuando está cantando, puede ser la persona que siempre está trabajando en la obra, siempre está ayudando aquí y allá. Pero si lo que estás haciendo, lo estás haciendo sin fe, mira, a Dios no le agrada absolutamente nada lo que estás haciendo. Es vano, o sea que es inútil todo tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Es lo que dice aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué puedo hacer para que mi fe crezca y deje de ser desde pequeña? Bueno, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. O sea que el estudio de la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, es importante, es primordial para el desarrollo de una fe fuerte. A través de escuchar la palabra de Dios, leer, meditar en las Escrituras, comenzamos a ¿qué? A experimentar una fe en nuestro corazón. Ninguno de nosotros debería tener la misma fe cuando empezamos
Por ejemplo, cuando yo recién me convertí a cristiano, cuando recibí a Jesús, mi fe era pequeña, no conocía, no había escuchado la palabra, pero poco la fe creció, o sea, fue el grano de mostaza que creció. Yo no puedo decir 5, 10 años, inclusive, o 20 años después, es que mi fe todavía es pequeña como el grano de mostaza. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿O qué has hecho todo este tiempo? Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que Dios prueba nuestra fe. Nuestra fe debe de ser probada. Claro, es la manera en que lo vas a demostrar. Cuando estés pasando por situaciones difíciles, por problemas, situaciones, escasez, enfermedad, es cuando vas a mostrar tu fe, para ver a quién lo ocurres, para ver qué es lo que haces, para ver qué es lo que piensas. Entonces, la única intención por la que Dios prueba nuestra fe es ¿para qué? Para irnos fortaleciendo, para que cada vez sea una fe más fuerte. A pesar de la prueba que pueda venir, uno siempre pueda decir, si Dios me libró, si Dios me ayudó, si Dios me sanó, si Dios me sustentó en el pasado, tengo la certeza y la fe de que lo hará en el futuro, en el presente y en el futuro. Recuerda lo que el rey David dijo cuando estaba a punto de pelear con Goliat. Imagínense al muchachito David peleando con un guerrero. Recuerda que su hermano le había dicho, no vayas porque te van a hacer trizas, van a acabar contigo, David. ¿Cuál fue la respuesta de David? David se acordó de lo que el Señor había hecho por él en el pasado. Y le dice, el Señor me ha librado. O sea, allá anteriormente me libró ¿de qué? De las garras del león, de las garras del oso. Y como me ha librado del pasado, todo eso, dice David, yo sé que también me librará de este filisteo. Hermano, necesitamos, por eso las pruebas, recordarlas de lo que Dios ha hecho por ti, para que tengas fe en las situaciones que vienen en el futuro. Mira, para terminar, le hablé del hombre que buscó a Jesús para sanar al siervo, del centurión, del soldado. Él fue el que le dijo, Jesús, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Fíjense cuál fue la respuesta de Jesús a este hombre. Al oírlo, Jesús se maravilló. Imagínense a Jesús maravillándose por la fe de un hombre. Y le dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermano, yo creo que es tiempo para nosotros, durante estas circunstancias, esta situación que estamos pasando, de maravillar a Jesús. Maravilla a Jesús con su fe. Que Jesús, al verlo, lo que hace, él reacciona y diga, ay, caray, no había visto en Redlands tanta fe, no había visto en San Bernardino tanta fe. Hay que maravillar a Jesús. Jesús se maravilla cuando hay gran fe, no cuando hay fe como un grano de mostaza. Olvídese eso. Esa es una alabanza, pero no es lo que la palabra de Dios nos pide hacer. Así que es buen tiempo para maravillar a Jesús por nuestra fe. Señor, tengo fe de que a pesar de que hay escasez de trabajo, hay menos horas, menos esto, menos aquello, yo tengo fe y confianza de que tú me vas a proveer. Yo tengo fe de que mis hijos van a regresar a tus caminos, de que se desviaron, que hicieron esto, que hicieron aquello, pero yo tengo fe de que ellos en su corazón va a crecer ese temor hacia ti. Yo tengo fe de que me sanarás en la enfermedad, de que me abrirás puertas, ventanas, de que el mundo la cierra, Señor, tú abres más. No dejemos que las situaciones, hermanos,
no es de política, pero ya vienen las elecciones, ya vienen viene aquello, y de repente todo esto nos abruma, nos aturde, y ya andamos todos deprimidos, cristianos deprimidos por lo que ocurre, cuando deberíamos tener un corazón contento porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Así que Jesús le dijo a la mujer que había ido a tocarle el manto, le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Imagínense, hermanos, el mundo afuera necesita ver para creer. Nosotros demos el buen ejemplo de que nosotros creemos para ver. O sea, ellos necesitan ver para creer, nosotros creemos para ver. La fe mueve montes. La duda y el temor crea montes, crea obstáculos. La fe nos va a mover, la duda y el temor no. Así que eso de que cuando le pregunten ¿de qué tamaño debe ser tu fe para mover montes? Ya sabe que no va a decir de un grano de mostaza, no. Esa es la alabanza. Una fe fuerte, una fe grande. No hay duda en mi corazón para poder hacerlo. Así que, hermanos, hay que seguir adelante, hay que confiar en nuestro Señor. Recuerda, medita todo lo que el Señor ha hecho por ti en el ayer, del ayer para atrás. Y cuando vengan las situaciones difíciles en el hoy para mañana, dile: el Señor me ayudó, me libró, me sanó, me restauró, me abrió puertas, me cerró unas puertas que no debían entrar, y eso te va a dar aliento para seguir adelante. Así que vamos a dejar ahí a Mateo y el grano de mostaza, y para la próxima semana vamos a continuar con el libro de Corintios, con la serie de Corintios. Recuerden que nos quedamos en el capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5, para la próxima semana. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra. Señor, pido como siempre que podamos nosotros reflejar lo que somos y en quién creemos. Que siempre podamos dar una evidencia viva de que nuestro corazón confía en ti, Señor. Que nuestra fe no es del tamaño de un grano de mostaza, sino que es semejante, que crece, que abunda, Señor, que se expande, que la gente la puede ver, que la gente se puede, inclusive como las aves que se refugian en el árbol, refugiar en nosotros, porque nosotros nos refugiamos en ti. Así que, Señor, gracias de nuevo por todo. Te pido como siempre bendiciones por mis hermanos, por su hogar, por su trabajo, sus estudios, su familia. Señor, y a mis hermanos que están en casita igualmente, Señor, te pido bendiciones por ellos para que los sigas cuidando, y esperamos pronto vernos aquí de nuevo. A ti sea la honra y la gloria en todo y siempre. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Corrales, hijo de Aide Corrales, y quiero agradecerle a todos por el apoyo que le brindaron a mi madre estos 3 años que yo no he estado. Disculpen que me pongo sentimental. Gracias a Dios, primeramente, por tenérmela sana, porque la encontré bien. Como les dije a todos ustedes, les agradezco mucho estas oraciones que han apoyado mucho a mi madre y a mí. Yo era una persona de poca fe, como decía, de muy poca fe. Rapidito les quiero comentar algo que mi mamá me dijo una vez: Dios todo lo puede. Y yo tenía mucha duda. Yo le contesté, recuerdo, por teléfono le dije: mamá, lo que está allá en ese sistema de la computadora, eso es lo que va a pasar. Lo que el juez va a decir, eso es lo que va a pasar. Y mi mamá me dijo: no, hijo, Dios tiene la última palabra. Luego comencé a cambiar mi forma de ser, de pensar, comencé a leer la Biblia. Poco a poco mi fe fue creciendo, y han habido tantas cosas en estos 3 años que si no hubiera sido por Dios, no sé qué no estuviera aquí. Él me cuidó estos 3 años, Él me puso con gente que ha cambiado su vida también, que están detenidos,
Y siempre, siempre estuve pidiendo a mi Dios por todos ustedes, por mi madre. Y gracias en realidad. Si no hubiera sido por Dios, no estuviera aquí. Muchas gracias. Y otra cosa, si en algo puedo yo ayudarles a ustedes, por favor no duden de dejarme saber. Se los agradezco de todo corazón. A todos, gracias. Yo también quiero darle la honra, la gloria, el honor a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, todos los que me ayudaron con sus oraciones. Yo sentí ese gran apoyo que me dieron ustedes. Recuerdo todos los mensajes que siempre el pastor decía los domingos, siempre me fortalecía. Y en marzo, el primer mes que ya no vinimos, yo recuerdo ese mensaje que decía tiempos de crisis, tiempos de fe. Este mensaje me ayudó mucho. Así es que aunque estemos en crisis, en batallas fuertes, pruebas, sepamos que viene después de la prueba, vienen bendiciones. Y así me siento ahora con mi hijo, feliz y rogándole también siempre a Dios por nuestros hijos. Oremos unos por otros por nuestros hijos para que anden en los caminos de Dios. Es el único. Como dijo el pastor, para Dios no hay nada imposible. Y también oremos por los que están detenidos también. Oremos de todo corazón y que los dioses los va a transformar, los va a cambiar. No nosotros, los padres no podemos a veces cambiar a nuestros hijos. Amén.